Bueno, pues buenos días y aquí decimos que el marzo marcea, ¿no? Y es así. Entonces muchas veces con el cambio climático teníamos la idea que ya estábamos en esa época soleada, pero no, siempre ha sido así. Marzo es un poco loco y marzo marcea, ¿no? Entonces es un día normal, ha sido siempre, ya que vamos a hablar de tradiciones, pues es un día normal. En primer lugar, quiero dar las gracias, por supuesto, al alcalde por recibirnos en este precioso lugar que siempre está disponible para todo este tipo de actos, y al resto de instituciones también representadas por José Antonio, que acabo de conocer como representante de la Diputación, que quiero que sepan que es una institución que en Albacete viene realizando un trabajo histórico desde hace mucho tiempo a través del Instituto de Estudios Albacetenses, pero también desde su sección de Cultura, viene trabajando con publicaciones, viene trabajando con muchísimas actividades por el patrimonio y por todos los temas culturales. Y también, por supuesto, a la región, representada por Diego, que ha sido compañero mío durante mucho tiempo y que lleva también trabajando, es una de las primeras comunidades que ha trabajado, tiene una ley de despoblación, que yo creo que también incluso podríamos haber invitado a la Consejería de Agricultura para que hubiera ofrecido esta visión que desde la Junta de Comunidades ha trabajado sobre el reto del desarrollo rural, de la despoblación, es decir, que es un conjunto de instituciones, tanto en el ámbito local, provincial, eso que llamamos competencias compartidas. Yo creo que el ejemplo lo tenemos hoy aquí, ¿no? Trabajando por lo mismo. Y por supuesto a Jorge, que conocí ayer, estuvimos en la radio ya haciendo una pequeña introducción a lo que iba a ser hoy. Y bueno, todo este trabajo que hacéis en esta asociación, que yo conocía por Sole, que tengo también que darles las gracias por llamarme y estamos en contacto siempre, y allí donde me llama yo que siempre voy, y más ahora he colaborado con ella en trabajar en Alcaraz con Yoli, que es la concejala también, que supongo que vendrá por aquí y bueno, no soy muy de preámbulos, pero es obligado dar las gracias a todos ustedes, a las instituciones, pero sobre todo siempre pues a los que habéis tenido esa deferencia de trasladaros a Alcaraz, que yo creo que va a ser también una experiencia interesante porque es un territorio. Yo en lo que hable hoy voy a poner ejemplos de Alcaraz y del territorio para que lo vayáis conociendo. Esto solo será... Sí, va. Bien, voy a hacer... aunque tengo la presentación, pero voy a ir hablando así un poco en general sobre dos aspectos. Uno, me gustaría hacer una reflexión desde el punto de vista teórico y después descender a los casos concretos. Yo aprendí de un viejo profesor de historia, Pierre Vilar, que decía de la teoría al dato y del dato a la teoría, y ese método lo he llevado, se me quedó grabado una vez que escuché una conferencia y lo grabé, y que en toda la metodología que siempre utilizo suele hacer esto. Es imposible poder trabajar sin tener claro una teoría, sin tener claro incluso una filosofía del conocimiento, una epistemología, si queremos llamarle así, porque sin esa filosofía del conocimiento es muy difícil luego descender. Pero una vez que desciendas al dato concreto, que es lo interesante, te sirve para corroborar o no esa epistemología. Entonces yo voy a hacer esto un poco en la exposición de hoy, que no quiero hacerme muy pesado tampoco, porque me gusta más lanzar temas. Yo suelo ser también polémico, voy a lanzar temas curiosos y polémicos para luego armar debate. Pero como les decía, creo que es importante tener claro pues todo lo que es esa teoría. Y como vamos a hablar de dos conceptos, uno es el patrimonio y otro es el tema de la despoblación, en primer lugar me gustaría pues hacer eso, un poco de comentario teórico, de profundizar un poco en todos esos aspectos más que son desde el punto de vista teórico. En primer lugar, el concepto de patrimonio cultural o patrimonio simplemente es un concepto que ya viene desde hace tiempo muy trabajado, muy manoseado, y a veces el significado pues va a cambiar según el punto de vista de las ciencias
que lo utilicen. Yo procedo del ámbito de la historia y del ámbito de la antropología, y lo que les voy a hablar hoy fundamentalmente va a ser un conocimiento o una interpretación del patrimonio desde el punto de vista de estas ciencias sociales, fundamentalmente desde la antropología. Para nosotros el patrimonio no es simplemente un cementerio donde hay que conservar las obras de arte, donde hay que almacenar toda esa historia, todo ese bagaje cultural monumental que se tiene, sino que el patrimonio es un concepto, desde nuestro punto de vista dinámico, es un concepto que tiene muchísimo que ver, como los he puesto aquí, con el simbolismo, con la interpretación. Por eso es muy importante desde el punto de vista del congreso que se está haciendo hoy aquí, porque el patrimonio, si hay algo para lo que sirve, es para interpretar y para representar simbólicamente a las poblaciones. Yo siempre digo que el patrimonio es como un enorme almacén con un estocaje enorme, y que los poderes de ese estocaje van sacando de esa enorme caja lo que quieren. Y eso que sacan de la caja lo hacen para conservar la hegemonía. Ese es el concepto que desde la antropología, sobre todo desde un antropólogo, García Canclini, que es muy conocido en el ámbito de Sudamérica, en España también, pero el que ha teorizado sobre este tema, Canclini, nos viene a decir que el patrimonio siempre se ha utilizado para mantener las hegemonías, para mantener el poder, pero al tiempo que tiene esa vertiente, también lo que se llaman las clases populares o las clases subalternas, en este caso el campesinado, el asociacionismo también de base, puede utilizar ese patrimonio como motor de cambio. Y no solamente como ahora se viene utilizando, que en un principio era una novedad, el desarrollo rural. Pues bueno, no solamente es el desarrollo rural, también el patrimonio se puede utilizar para cambiar muchas cosas más, y no relacionadas únicamente con el mercado, porque estamos todos ya con el mercado, sino también para cambiar en profundidad otros aspectos de la sociedad. Es un recurso que tiene una concepción espaciotemporal, es decir, para entenderlo, por ejemplo, estamos en un lugar como pues tenemos que comprender que estamos hablando de los inicios del Renacimiento, que estamos hablando de una zona del interior, estamos hablando de un periodo de renacentista, de predominio de la monarquía. Tenemos que comprenderlo en ese sentido, y que en el siglo XVII hubo una crisis y que en el siglo XIX esto se desamortizó. Si no entendemos todo eso, es difícil luego comprender el patrimonio, es decir, que no es esencialista, ha ido cambiando con el tiempo. Pero también hay un aspecto interesante, y es que está legislado, y aquí que están las instituciones tengo que hacer un llamamiento, porque hay unas leyes de patrimonio. El patrimonio está legislado en la Constitución, en nuestro Estatuto de Autonomía, incluso en las ordenanzas municipales, está legislado. Pero ocurre a veces, y en esto es mi cabreo habitual, que en esa legislación se tienen en cuenta determinados aspectos, que tienen que ver con lo monumental, que tienen que ver con la salvaguardia de ciertos aspectos, pero no con otros. Y uno de los que ha estado totalmente olvidado, que ha sido además mi campo de trabajo, es la cultura campesina. Por ejemplo, no tenemos nada inventariado, no tenemos conocimiento sobre la realidad de la cultura campesina. Ayer decíamos en el programa de la radio que, por ejemplo, le damos al poder, le ha venido muy bien a las naciones, a los movimientos nacionalistas, hacer un llamamiento o darle importancia a la prehistoria, porque así las naciones las pueden estirar hasta el Paleolítico medio, si queréis, con los neandertales, pero muy poco a las culturas campesinas. Se le da mucha más importancia a una piedra de un molino, que hay muchísimos, y no le damos importancia a un horno morisco, por ejemplo, o a una casa popular habitada por esos campesinos, a las aldeas. Sin embargo, protegemos más a una cosa que a otra, y todo tiene que estar estudiado, inventariado. Es decir, que esta legislación
que está en las leyes, después realmente no se cumple. Entonces yo lo primero que le diría a las autoridades políticas es que esa legislación se desarrolle y se pueda inventariar, cosa que hacemos desde el instituto, pero se necesita equipos para poner en funcionamiento todo esto. Y dentro de este patrimonio, que les decía, hay tres, yo siempre lo explico en este triángulo. Todo patrimonio se contiene en estos tres vértices. Todo es naturaleza, toda es una parte de la infraestructura del campo, de lo que es natural, todo es naturaleza. Bien, esa naturaleza intervenida por el hombre, y ya llegamos entonces a la parte histórica, diacrónica, y a la parte cómo en cada momento se ha organizado la sociedad, y una cuestión que se le suele dar menos importancia a veces es que todo eso se representa, es representado de una manera simbólica, y en ese simbolismo es fundamental lo que yo llamo el genio creativo. Es decir, ahí están los artesanos. Está el Greco, por ejemplo, pero es que también están los artesanos, o los que han hecho una canalización de riego, por ejemplo. Pues todo este triángulo constituye el patrimonio. ¿Qué ocurre? Que desde el poder activamos un determinado momento de la historia porque nos interesa. Por ejemplo, no nos interesa la etapa de la dominación musulmana, no la investigamos. Ahora hemos descubierto, gracias también a un investigador del Instituto de Estudios Albacetenses, que en el año 1000 había musulmanes en España y se está excavando en Higueruela, un yacimiento arqueológico que está dando pruebas de cómo en el año 1000 había en España gente de religión musulmana campesina. Hasta ahora no lo hemos sabido. Sin embargo, hemos sabido y hemos estudiado en las escuelas toda la retahíla de los reyes medievales de todos los reinos. Pues me interesa también que había una cabra, en una aldea que han descubierto una cabra, a través del estudio de un barranco han descubierto lo que se comía, a través de unas piedras han descubierto que era una mezquita popular. Es decir, todo eso lo estamos conociendo ahora y no le hemos dado importancia, y mucho menos si eran pobres y campesinos, musulmanes pobres y campesinos. Es decir, ha tenido que venir un investigador, Simón, y bueno, le ha dado la importancia que tiene. Es decir, que el poder activa de estos puntos que tenemos aquí, activa en cada momento lo que quiere para crear el patrimonio. No voy a extender mucho más en esto porque daría para mucho, pero ahora luego seguiremos comentando más. Y el otro tema es el de la despoblación, que a mí me parece, en este congreso que vamos a hacer, casi me parece más interesante, porque a la despoblación le hemos dado enfoques casi siempre geográficos cuantitativos. Es decir, cuando hablamos de despoblación, hablamos no hay gente, y ya está. Y no es así la cosa. En la interpretación del patrimonio desde el punto de vista de la población y la despoblación, pues hay que saber cómo funciona esta dinámica, y hay que darle enfoques que son de carácter cualitativo. Lo cuantitativo es importante, pero también enfoques cualitativos y que vayan desde las localidades. Hay un fenómeno que es evidente y que no podemos cambiar, y es la tercerización de la sociedad y del campo. Es decir, Alcaraz y todos los pueblos ahora mismo en España están tercerizados, es decir, la cultura campesina no es la cultura propia de esas sociedades tradicionales, agrarias, campesinas, que nacen en el Neolítico y terminan en los años 50 en España, sino que la sociedad se ha tercerizado. En Alcaraz la gente va al instituto, vemos las mismas series, vivimos en un mundo globalizado, y es una sociedad tercerizada en lo mental, pero también en los trabajos, y eso hay que tenerlo en cuenta, Y lo que ha ocurrido, y de esto también se hablará, es que todo este medio se ha cambiado, y al tiempo que cambia se ha resignificado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que hay unas nuevas relaciones entre lo que denominamos
naturaleza y cultura, que son los dos aspectos que yo voy a trabajar ahora y que voy a combinar, cómo se relaciona naturaleza y cultura. Entonces, no voy a profundizar, pero simplemente un pequeño inciso desde el punto de vista de la teoría, de la antropología. Este tema está trabajado por algunos antropólogos franceses, Descola, el más importante, Escobar, que es colombiano, y que, trabajando el tema de la naturaleza y de la sociedad, ellos han establecido una serie, digamos, de cosmologías, o lo que podemos denominar también la cosmovisión, cómo se ve la cosmovisión de estas relaciones entre el campo y la sociedad. Y hablan ellos de tres momentos. Hablan en la actualidad, en la sociedad, hoy en día, la sociedad que vivimos en el medio rural está formada por un complicado sistema de relaciones en la que conviven, fijaos, y esto es lo importante, conviven parte de esa sociedad campesina antigua, es decir, lo que llama, esto funciona en dicotomías, en un dualismo, una parte salvaje y otra parte domesticada. Pongo un ejemplo para que se entienda mejor. En la sociedad campesina la gente vivía del campo, que lo había domesticado. Igual que el campo, también los animales estaban domesticados, pero había una parte salvaje que estaba en el bosque, estaban los animales salvajes y lo controlaban, y había una relación. Esto es importante entenderlo, por lo que ahora voy a decir. Es como hemos vivido desde el Neolítico hasta la crisis de los años 50 de la agricultura. Ha permanecido ese tipo, y ahora vemos qué características tiene esa sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con el cambio, con la tercerización, esas relaciones de naturaleza y cultura se transforman en lo que los teóricos de la antropología, estos que decía antes, llaman natural y artificial. Yo le he puesto un nombre de mi amigo Serzo. Serzo es un escultor, pintor de la provincia de Albacete, que se ha hecho muy conocido. Lo tuvimos aquí en las anteriores jornadas. Hice una exposición hablando de esto, yo se lo contaba, y le llamó a la escultura y al trabajo ruraleza, la ruraleza. Y es que es esto lo que lo define, porque se trata de una visión de la naturaleza por parte de la gente urbana. Es decir, es la naturaleza, pero cómo lo ve ya el urbano, el hombre moderno. Y lo ve todo esto que estaba domesticado, una huerta que daba para mantener la población, esa huerta ya no se cultiva. Pero el que viene a la ciudad la ve como algo auténtico, como algo natural. ¿Por qué? Porque esa huerta, que ya no cultiva nada, la ve natural. Pero ¿cómo la ve el campesino por ejemplo, de aquí? ¿Cómo la ve? La ve un desastre. Es decir, todo esto es muy metafórico. El que viene de fuera, el que viene a la ciudad, lo ve como naturaleza, auténtico, silencio, qué bien, placer, paisaje, todo bonito, pero el que lo ve desde el interior, lo ve como un mundo que se ha terminado. Es lo que se llama, yo le llamo con este nombre del escultor, ruraleza. Y por parte, la otra visión es la que es la que un poco da. Vivimos en un mundo globalizado, y por parte de las autoridades más protectoras, los parques, todo lo que es protección, lo auténtico, la parte más protectora medioambiental, que es valorar lo auténtico, lo nativo frente a lo que es forastero. Es decir, los productos de la zona auténticos, protegerlos, y todo lo demás es invasor. Es tan proteccionista que a veces crea esas polémicas que hay. Lo del lobo es un ejemplo, lo decíamos ayer en la radio. Se ve el lobo por parte de las asociaciones ecologistas, lo ven como a proteger y tal, pero desde el punto de vista de los autóctonos lo ven de otra manera. Esto ocurre también con ciertos animales, pero también con muchos cultivos, que son auténticos, que son los de la zona, que son los que hay que proteger, que son los naturales, y todo lo que viene de fuera es lo foráneo, ¿no? Pues bien, estas tres ideas
que no es otra cosa sino que las relaciones entre la naturaleza y cultura, porque no podemos dividir naturaleza y cultura, van siempre juntas, van siempre juntas. Esto ha sido siempre así. Incluso lo sobrenatural. Es decir, yo muchas veces digo naturaleza, cultura y lo sobrenatural. Y pongo un ejemplo y la gente se queda, digo, ¿y por lo sobrenatural también? Digo, sí. Digo, hasta los años 50, siempre digo los 50, incluso lo puedo trasladar hasta la actualidad. Digo, el agricultor tiene el campo para cultivar, naturaleza. Está el campesino que lo cultiva, digo, pero si no llueve, digo, ¿y qué pasa cuando no llueve? Antiguamente se llamaba al hacedor de lluvias, que no es otra cosa que en nuestras culturas a veces hacer rogativas. Entonces, claro, las rogativas, que puede ser visto por alguien del mundo de la ciudad, del mundo urbano, como una falacia, como algo irracional, en el mundo rural tiene un componente fundamental, el hacedor de lluvias. El hacer una rogativa es importante también para él. ¿Por qué? Porque cohesiona la comunidad. Una rogativa se tiene que preparar y eso sirve para cohesionar la comunidad. Bien, luego todos esos elementos, naturaleza, cultura e incluso lo sobrenatural, hay que tenerlo en cuenta. Bien, lo que ocurre en la actualidad es que hay, resumido, nuevos enfoques y unas nuevas relaciones entre la naturaleza y la cultura, que voy a centrarlo, voy a describir brevemente, no me quiero enrollar mucho en esto. Siempre que hablemos de esto como un único sistema en la actualidad, tenemos que tener en cuenta a los agentes que ahora mismo nos podemos encontrar. ¿Y en qué nos encontramos en estos campos despoblados? Nos encontramos a los campesinos que, aunque sean residuales, existen. Nos encontramos a los empresarios, es decir, a la nueva agricultura que le llamamos de plantación, se le llama así a la agricultura moderna de plantación, y a los gestores nuevos, por ejemplo, en el tema del turismo, a los animadores culturales, a los gestores culturales, a los neorurales, toda la gente que viene a la ciudad a intervenir en el campo, los neorurales, y también a las administraciones. Todo esto ¿qué crea? Pues a veces que van de la mano, pero otras veces entre ellos generan conflicto. Y esto es lo que hay que solucionar. Ayer, hablando en la radio, no sé cómo salió el tema con Jorge, pero yo les hablaba que había estado recientemente en el Delta del Ebro y me llamó la atención que había una ganadería de reses bravas en la desembocadura del Ebro. Y me llamó más la atención que se había formado una alianza entre los ecologistas y la ganadería taurina. La ganadería es la que suministra reses a las fiestas locales de la zona y los ecologistas ven que esa ganadería protege más el medio ambiente que la política turista que está desarrollada por la administración. Y sale un entendimiento incomprensible desde el punto de vista a veces de ciertas mentes que cuando hablamos de estos temas, por ejemplo de la tauromaquia, no se entiende. La gente de la sierra, que aquí hay 20 y tantos pueblos que hacen encierros populares. Claro, mucha gente, y más los jóvenes de ciudad, ven esto pues algo que es ya el cambio y tal. Pues todos esos encierros tienen una importancia local enorme para los ritos de jóvenes. Si tú no entiendes la ritualidad, si no entiendes esa ritualidad, no entiendes el significado de eso. Y entonces, claro, esto genera confrontación, genera controversia entre los jóvenes del pueblo neorurales, están en la universidad, ya han cambiado de mentalidad, pero los jóvenes que vienen del pueblo, que necesitan eso porque son ritos de noviazgo, fundamental para que el pueblo continúe. Esto es fundamental. Si no entendemos eso, y no hablo de estar a favor o en contra de la tauromaquia, sino hablo de la realidad, de lo que ocurre, de analizar. Y esto lo tenemos que comprender. En la caza, sucede exactamente igual. Si tú no entiendes que hemos vivido del furtiveo en estos pueblos toda la vida, si no entiendes eso, no puedes entender la importancia social que tiene la caza. Todo esto es lo que hay que comprenderlo, porque son relaciones que hay hoy en día, en el siglo XXI, en esas comunidades. Y si no entiendes esto, la interpretación del patrimonio no puede funcionar.
Esto es de lo que me gustaría que se quedara. Voy a ir rápido porque tengo tantas cosas así que decir, que hay tantos ejemplos que a lo mejor soy demasiado pesado y hago demasiado extenso. Pero me voy a detener un poco en lo que llamamos la cosmovisión o cosmología, cómo los campesinos tradicionalmente, desde el Neolítico hasta el siglo XIX y hasta el XX, se han entendido esas relaciones entre la naturaleza y la cultura. Lo he dicho antes, la naturaleza se entendía como zona cultivada y zona silvestre. Estaba claramente definido lo que era una zona que la habíamos domesticado, donde trabajamos, y una zona silvestre de monte, pero que el monte también lo utilizábamos. Ahora veremos también algunos ejemplos. La naturaleza estaba integrada en esa sociedad, incluso con lo sobrenatural, como antes les decía. Hay un orden familiar y de parentesco. Si no lo entendemos esto, le voy a poner otro ejemplo local que también comentamos ayer. No voy a decir en el pueblo, pero en muchas de estas zonas los matrimonios se arreglaban desde pequeños, entre familias, porque había una homogamia. El casamiento era entre iguales. El minifundio era tan grande que no se podía dividir más. ¿Sabéis la estrategia de parentesco? Casar a los descendientes de los linderos. Y se apañaba desde pequeño. Esto ha desaparecido hoy en día. Pero en estos pueblos porque existía una gran propiedad y pequeña propiedad. El pequeño, si no tiene una estrategia cultural, esto es cultura, desaparece, se tiene que marchar, de ahí la emigración a veces. Y si no, marcharse es lo último. Se hacen estrategias y esas estrategias son de parentesco, de homogamia. Esto hay que entenderlo. Esto ya no ocurre, pero ha ocurrido. Hay un apego ecológico a los lugares. La gente no era de Albacete, no era de Castilla-La Mancha, era del lugar, del valle, del territorio, que es otra cuestión. Ibas a Albacete, ibas a otro lugar para otras cuestiones, pero tú eras de un lugar y hay un apego a ese lugar. El apego ecológico es fundamental entenderlo, porque luego tenemos que actuar sobre la administración, tiene que actuar, y si no entiende el apego, se equivoca. Cuando se ha hecho, yo estaba en concentraciones parcelarias y claro, no entendía qué más da el ingeniero, qué más da esta tierra que está. No, es que esta tierra era de tal manera. Tengo otro estudio que era muy curioso, de otra zona de Albacete, otro pueblo de aquí, que no voy a decir tampoco el nombre, que fijaos, toda la propiedad del pueblo era de 2 personas, pero había luego una parte pequeña que era de los pequeños. Es un pueblo olivarero. Los grandes tenían 2 latifundios y luego había muchos pequeños que tenían olivares y huertecillas pequeñas. La prueba del algodón era que alguien iba, le decía yo, ¿por qué no le vendes la tierra que te da poco al grande y tal? Y decía, esta no se la vendo yo a nadie, ni me den 1.000.000 de pesetas, no lo vendo. Tal. Era una estrategia del grande, porque teniendo eso, el pequeño olivar tiene a la población fija en la tierra que la necesita temporalmente, como mano de obra. Entonces se genera el apego a la tierra, a la pequeña propiedad. Os decía esto porque cuando viene la concentración luego es imposible, claro, no se entiende si no entiendes esto de lo que estamos hablando. La misma vivienda, antes decía Jorge de identidades, hicimos un proyecto a nivel nacional del entorno construido, cómo es la casa, pero cómo es la casa por dentro y por fuera, cómo se habita, cómo habita el hombre, la mujer, los jóvenes, cómo habitaban la casa. He por ahí traído unos ejemplares para luego si alguno está interesado. Hay la sociabilidad. Hay un filósofo que se llama Han, coreano, pero que está afincado en Alemania, que tiene unos librillos sobre rituales que son muy interesantes. Y este Han decía una cosa que yo utilizo mucho. Dice, antes había comunidad sin comunicación, porque estaban los ritos para ello. Y hoy hay muchísima comunicación, pero no hay comunidad. Hoy estamos todo el día en comunicación, pero no tenemos comunidad. Estamos todo el día uno individual, pum, pum, pum. Y antes todos los rituales eran para hacer comunidad. Hoy no hay comunidad.
para hacer programas de interpretación hay que hacer comunidad. Y lo más importante, esto lo tenemos que inventariar, Me está diciendo solo que vaya rápido, voy a ir rápido. Lo tenemos que inventariar y es importante que este conocimiento local le demos la importancia que tiene. Voy a acelerar un poco. Son tantas cosas que a veces... Mire, hablamos antes del bosque. El campesino tradicionalmente utilizaba una parte mínima de la riqueza medioambiental que había en la zona. Les voy a poner algunos ejemplos también que he puesto aquí. Algunos históricos, la grana y el zumaque. Si yo les digo que este pueblo y toda la sierra en el siglo XVI, hasta que se descubre América, la riqueza más importante y de lo que vivía la gente era la grana, y hoy cuando lo digo qué es la grana nadie lo sabe, vayan a un colegio y pregunten qué es la grana. La grana era la riqueza mayor que había en esta zona para la gente pobre, porque la recogía para los tintes y se hacía de manera furtiva, el furtiveo. Cuando se descubre América, con la grana se hacía el color rojo. Cuando se descubre América, se trae la grana, el color es mucho más barato. La gran riqueza de América, de la importación de América, no es el oro y la plata, es el color rojo, la grana. La grana. Esto que podría ser una fuente de riqueza ahora mismo también, para tintes naturales, etcétera, etcétera. Bien, la caza, el tumaque, las colmenas, el guano, hacer carbón, el mundo de las setas, lo que hay en el monte, la pesca, es decir, una serie de riquezas que hay. Muy rápido. Este es el mundo que existe, pero que está muy residual. ¿Qué es lo que también tenemos en este mundo despoblado campesino? Pues tenemos lo que llamamos la cosmovisión natural artificial que podemos llamar del universo urbano. Es decir, ¿cómo ve el urbano el campo? Pues viene desde que es la época de la crisis campesina, lo ve como un cultivo solamente que hay campos pero que ya no están cultivados, los tajones de aquí de Alcaraz, los tajones de aquí que son zonas regadas que había, pues todo eso prácticamente está silvestre y buscan lo auténtico en algo que no ha sido auténtico, porque está sin cultivar. Entonces todo eso que se busca es prácticamente inexistente. Y la visión desde la biodiversidad, que es la visión de los parques arqueológicos. Se va a hablar ahora también de esta visión del parque arqueológico, que es lo protegido, lo superprotegido como auténtico. Y el ejemplo lo tenemos en el uso que, por ejemplo, todo eso tiene sus metáforas. Después, la nueva cocina, utilizan lo natural, lo auténtico, el ejemplo de la homogeneidad, de lo auténtico frente a la riqueza de la biodiversidad frente a lo que es lo auténtico. Bien, de tal manera que lo que tenemos ahora en los pueblos como patrimonio es o arcaico como la grana, que es ya una cosa pues difícil de recuperar. Tenemos algo como estas huertas que puede haber que son residuales, pero también todo esto es emergente, es decir, se puede utilizar. Y esa es la labor que hay que discutir y que hay que hablar y que se puede hacer. Hay dentro de lo que es el patrimonio, hay muchísimas partes de este patrimonio que yo llamo incómodo, molesto. He dicho antes el tema de la tauromaquia y de la caza, pero es que también están las medicinas tradicionales, algo que se ha visto durante un tiempo como negativo, pero todo esto tiene también ese apego que hay ahora a lo natural, todo es natural, bueno, pues las medicinas tradicionales ahí están. He puesto también el caso de la brujería, ¿no? Y un caso también específico de aquí, Oliva de Sabuco, que yo he discutido mucho con nuestro amigo Aurelio, que es el gran crítico de Oliva de Sabuco, pero parece ser que no escribió el conocido libro, que bueno, supongo que van a estar aquí unos días, van a conocer el tema, pero para Alcaraz, Oliva de Sabuco ya es un patrimonio, lo haya escrito el libro, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponerlo en su sitio, igual que las brujas.
Hace poco, la reunión aquí hay un pueblo, Vianos, que tiene fama de brujas y tal, bueno, pues hacen un encuentro de brujas, que es artificial. Quiero decir, patrimonio que en su día fue molesto, que se puede reconvertir. Son ejemplos de cómo el patrimonio se puede reconvertir. Y voy a poner en esto, Sole, ¿sigo? Acelero. Quiero, aunque sea sucintamente, 3 ejemplos. Uno es el azafrán. No sé si conocen, como hay gente de toda España, no sé si conocen un poco el tema del azafrán, pero sí que me gustaría, porque es un ejemplo que resume toda la visión del patrimonio. Otro es el ejemplo de patrimonio intangible, el ejemplo de la música con las cuadrillas, el movimiento de las cuadrillas del sureste. Un ejemplo de patrimonio incómodo, los campos de concentración, los campos de refugiados, la memoria histórica, que ha sido incómoda y cómo se puede reconvertir, y de museos. Aunque sea brevemente, voy a poner unas diapositivas y para que podamos conocer este tema. Uno de los trabajos últimos que he realizado ha sido, me he especializado en el tema del azafrán, lo conozco bastante bien, incluso creo que cambia un poco la historia, porque tenemos, cuando hablamos del azafrán, nos hablamos a la Edad Media, nos hablamos al musulmán, nada. El azafrán viene de Italia y viene de Cataluña. No quiere decir que originariamente viniera, como todo viene de Oriente, que los musulmanes en la Alhambra en Córdoba se cultivase, que las huertas estuvieran, pero el azafrán tal y como lo conocemos hoy viene, y por un cambio climático, viene, fíjate, cuando se hace la repoblación hay siempre de norte a sur, muchas de las cuestiones culturales de la zona esta vienen de norte a sur, y una de las cosas que viene por un cambio, no me voy a extender en esto porque si no hay un cambio climático en el siglo XIV, la edad de hielo, el azafrán de la zona aquella, hay una guerra civil en Cataluña, total que el azafrán va descendiendo, y de Teruel, de Aragón, pues viene hacia La Mancha. Y fíjese, el Quijote no nombra el azafrán para nada. Revisa todas las ordenanzas de los ayuntamientos y no, las ordenanzas viene por las ordenanzas viene todo lo del campo, el azafrán no viene hasta 1500 y pico, finales del siglo XVI. El Quijote de 1605 nombra todas las especies menos el azafrán. ¿Por qué? Porque en La Mancha no había azafrán. El azafrán es justo en esta época. Fíjense, en aquella época, igual que los molinos, no eran, es una invasión. Los molinos vienen del norte, los molinos del viento, es una invasión, de hecho los manda y el azafrán pues era algo similar, pero he ahí que el azafrán se convierte en bueno, es el cultivo, no me voy a extender en el cultivo del azafrán. El azafrán se convierte en un campo de relaciones que a la zona le interesa muchísimo. Bueno, es decir que Lezuza, que es una de las pocas, él sabe de esto, es una de las pocas zonas, y además él se dedica a esto, es una de las zonas interesantes del azafrán, y de lo que va a hablar ahora él sabe seguramente mucho más que yo. ¿Por qué triunfa el azafrán en la zona? Porque es una estrategia de los latifundistas extraordinaria, igual que antes les decía de los olivos. El azafrán interviene los comerciales, interviene todo el grupo doméstico de la casa que participa, sobre todo la mujer, y el azafrán se tiene que sacar en 3 días, entonces tiene que intervenir todo el vecindario, con lo cual tenemos ritos de vecindad, de solidaridad, de noviazgo, de fiesta, todo sale de las mesas del azafrán. Luego son rituales donde, de pico de años, el azafrán estaba en Minaya desaparecido y se dio cuenta que podía ser rentable, y empezó a cultivar, como los campos, como antes decíamos, se habían asilvestrado, los campos cultivados ya no existían, se habían asilvestrado, ella le es fácil coger tierra, la tiene casi gratis, una cantidad respetable de unas cuantas hectáreas, tendrá a lo mejor 50 almudes de
de tierra, puede que cultive. Bien, ¿qué es lo que hace esta señora? Pues que tenemos aquí, fíjense, tenemos los 3 campos de relaciones que antes les he dicho. Si tiene que montar también en la misma tarde, porque la flor se abre y no vale, y entonces ella lo que hace es que la gente que sabía de esto, mujeres mayores y jubiladas, les da el trabajo para hacerlo, es decir, todo lo que es tradicional, pero no se queda ahí, se va a la fase siguiente de terciarización. Lo que hace es que moderniza. El azafrán se tiene que tostar, es el proceso más difícil. El tueste del azafrán tiene que ser con una tecnología especial. Pues ella utiliza un horno y el horno reproduce lo mismo que se hacía en un cedazo. No me entretengo, pero en la etnografía es muy curiosa. En un cedazo se tiene que calentar una temperatura, no se puede quemar, se tiene que secar. Algo que parece sencillo, pero es muy complicado, igual que sacar. Parece sencillo, pero rellena una libra de azafrán y verás que vas a estar, si no sabes, un mes haciéndolo. Es decir, que se utiliza lo tradicional, se utiliza a su vez la tradicional y popular, pero interviniendo en los otros 2 campos de relaciones que le decías. Un ejemplo. Pero no solamente aquí el turismo no lo emplea nada. En Villarrobledo, otra gente, otra cooperativa, otro grupo, se da cuenta que el neorrural va al campo buscando ¿qué? Lo natural, lo tal, lo cual. Pues otra persona, ¿qué es lo que hace? Montar una empresa para el turismo. Y cuando viene la época del azafrán, lo que hace es, a no le interesa venderlo, sino lo que hace es, por el método también tradicional, pero lo que hace es que por las mañanas se los lleva a coger azafrán, se los lleva a sacar el azafrán, hacen comidas de azafrán, es decir, otra utilización distinta, pero son ejemplos de desarrollo rural que nos pueden servir como interpretación y valorización y puesta al día, teniendo en cuenta esos campos de relaciones que antes les decía del azafrán. Lo que decía de la investigación del azafrán, estas son señoras Marías. La imagen que da ya no es imagen de vieja con mandiles, no sé qué, sino con todos los requisitos sanitarios que tiene que cumplir. Cumple con todo. Sin embargo, a lo mejor son mujeres que la mentalidad que tienen es de esa época rural y dominan la tecnología. Pero les ponen, al terminar la faena, les pesa, ha sacado tanto, vale, tanto tal. No sé, las relaciones laborales, claro, son personas mayores, pero bueno, lo ha buscado el nicho para poder, está legal, para poder hacerlo, y es un caso muy curioso. Sobre las cuadrillas no me voy a entretener, no voy a explicar mucho porque estoy un poco agobiado con el tiempo. Sole, cuando me digas me voy parando. Este es otro fenómeno de intangible, el de las cuadrillas del sudeste. Es un tema que también conozco bien porque me pilló en mi época estudiantil. En Barranda, y muy rápido, en Barranda, en los años finales de los 70, un párroco, don Ramón, ya que esté usted, un compañero suyo en los años 70 finales, había rituales, hay un ritual de las cofradías de ánimas, que en toda la zona, en toda España, pero en la zona de Murcia estaba bastante viva, que son los bailes de ánima, bailes de pujas, bailes que se hacían en Navidad y bailes de pasión o rituales de pasión. Pues bien, este cura empezó a hacer un festival de muestras, porque allá había varios pueblos donde hacían este tipo de bailes. Gente nueva de la universidad, que estábamos por allí, pero sobre todo un compañero mío, Manuel Luna, que le gustaba el folclore, era un investigador de todo esto, vio el potencial que eso tenía y que dijo, bueno, esto, ¿por qué no lo damos más a conocer? Bueno, se montó un congreso y tal. Hoy en día, el Festival de Barranda y de músicas, ya no solamente del Barranda, sino se han puesto en contacto con otros lugares, todo el sudeste, Almería, Jorge que está por ahí,
conoces bien, Jorge, que en la zona de Almería y de Málaga, los verdiales, etcétera. Bueno, un fenómeno residual que pertenecía al ámbito religioso, que era una cofradía, que era un rito petitorio, lo cogen los jóvenes y se hace todo lo que es un festival que se ha extendido, y ahora mismo, bueno, fenómenos como la chundangueira, Rosalén que canta, vienen a este festival porque es una manera distinta de tocar la guitarra, todo un mundo diferente, y se ha incorporado a aquí bailan en estas zonas, ven un espectáculo, hay festivales ya por todos los sitios, es también un espectáculo, y era algo desaparecido, y esto pues ha valido para una nueva gestión de lo que es no nos da tiempo. Y brevemente también, hace poco tuve la experiencia de conocer la labor importante que puede tener un guía, y cómo puede cambiar el patrimonio un guía. Y les cuento rápidamente el ejemplo. Este es el guía, y esto es, no sé si conocen, han estado en Collure, donde está enterrado Machado. Bueno, esta zona fue de Cataluña, el Rosellón catalán, los reyes aragoneses hicieron allí una fortaleza, después en el Tratado de los Pirineos pasó a ser de Francia, y este es el Palais Royal, un palacio, en principio aragonés, que tiene una historia enorme, no me voy a detener en la historia. Y el guía, y en Collure se vende pues como la fortaleza, un sitio de castillo, toda la fortaleza, todo ese rollo. Y el guía, que conoce perfectamente las entrañas del sitio, se dio cuenta que había sido durante los años de la Guerra Mundial un campo de concentración. 1000 españoles, esto está al lado de las playas de los campos de concentración, donde fueron de Argelès, de toda la zona esta, esto está, ¿no? Y por eso Machado fue allí. Sobre todo los jóvenes hicieron, esto luego pasó a mano de los nazis, los jóvenes los tenían en los sótanos, en cárceles como esta, para experimentaban el dolor, el frío que podían aguantar y el dolor que podían aguantar. El guía, todo esto estaba oculto. El guía, como conocía todo aquello, le dio por estudiar el tema, y todo esto que estaba escondido. Del castillo, en el guía explicaba lo monumental. Este es el castillo, esto es tal, esto es cual. Y se dedicó a estudiar esto. Se jubiló la semana pasada el guía este. Y una parte ahora mismo importante, él lo hizo personalmente. Cogió documentos, cogió todas las fotos que había, los 1000 españoles los pudo recomponer, llamó a las familias, bueno, las familias han podido encontrar a los que allí estuvieron, una labor enorme. Esto lo ha hecho un guía comprometido, un guía que explicaba solamente, es francés, un guía comprometido. Para que vean, ahora que vamos a hablar también de guías y de todo esto, esto lo pueden ver, esto estaba escondido. Él montó esta exposición y ahora se puede ver, pero es un poco cutre porque la hizo él con sus medios, con su dinero, y digo la importancia que tiene. Y termino rápidamente con esto. Los museos, la importancia que pueden tener el museo, los museos. Les decía lo difícil que es el patrimonio intangible. En el mundo rural campesino, la concepción del tiempo es cíclica. Esto la Iglesia, ¿verdad, don Ramón? Lo sabe bien por el calendario litúrgico. Se ha guiado siempre por esta concepción del tiempo circular. Era circular. Esto ha permanecido vivo. La gente antigua no cumplía años. Los pasos estaban ritualizados, pero se cumplían ciclos, ¿no? Esta concepción del tiempo propio de la sociedad campesina se puede musealizar. ¿O cómo podemos hacer un museo de esto? Pues lo conseguimos hacer, por ejemplo, en el Museo de Tarazona, que tiene un ciclo invernal muy potente, donde están todas las festividades. ¿Cómo podemos hacer esto para que la gente entienda cómo funciona esa mentalidad, esa cosmovisión campesina? Pues lo hicimos, les decía lo de Sexto porque él hizo esta escultura que tiene 9 metros, esto se hizo en el antiguo ayuntamiento.
Esto es un jabalí, la naturaleza salvaje, ¿eh? El antecesor del cerdo, el jabalí. El primer hombre que habitó Tarazona, que es real, que lo tenemos en el archivo. Y después la cultura, el ciclo invernal de la cultura religiosa. Todas las fiestas religiosas de invierno que son potentísimas. Y contarlo todo esto. Si tiene la oportunidad de ver este museo, de la religiosidad, del ciclo, de los ciclos, es interesante. Los museos se preguntan ahora mismo cómo captar, conceptualizar, clasificar prácticas culturales vivas y cómo incluir todas estas potencialidades. Es decir, en estos centros, cuando la gente venga, tiene que ver todo esto, pero hay que hacerlo bien hecho. Y se puede hacer, ¿eh? Hay ejemplos de ello. Termino ya. Conclusiones, pues fundamental, la identidad del lugar, hay que tener autonomía política, hay que tener una visión propia de las comunidades del desarrollo y redefinir, refundar las relaciones en este triple concepto que yo les he dicho de naturaleza y cultura. En definitiva, se trata de repensar el patrimonio. Y ya sabéis que frente a la dureza de los datos está la cultura. Muchas gracias. Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque tocar el tema de naturaleza y cultura unificada de esta manera, pues ha sido francamente gratificante y además creo que es algo que puede dar muy buenas referencias. Y simplemente puntualizar, porque más que preguntar, es que son dos cosas que creo que son muy importantes que se han dicho. Una, es fundamental en el oficio, no ya de guía, sino en el oficio de la interpretación del patrimonio, y lo digo con mayúsculas, la palabra investigación. Investigar, buscar fuentes. Es decir, que todo lo que viene al ejemplo del campo de concentración y de este guía tan magnífico que has comentado, eso es algo que en nuestra labor hay que tener a fuego, o sea, grabado de serie, porque lo que no se puede es trasladar mensajes que no sean reales, que no procedan o bien de temas intangibles, perdidos, no perdidos, y si vamos a los temas ambientales, trabajar con el rigor y con el conocimiento de ese territorio. Entonces eso lo quería recalcar porque es algo que a veces se nos escapa. Y en segundo lugar, también, y me ha parecido fantástico, yo creo que eso tiene mucho que ver con el concepto de paisajes culturales y paisajes ecológicos. Es decir, muchas veces lo que el ambiente urbano considera como... En realidad está habiendo una renaturalización, es una naturaleza que vuelve a por sus fueros. Ahí sería muy interesante entablar ese debate que es social y cultural, porque es cierto, los de un pueblo, los habitantes abandonadas que sus abuelos estuvieron cultivando para sacar una pequeña pieza de centeno, al menos de donde yo vengo, ¿no? Del norte de Burgos y demás, y eso está abandonado ahora para ellos. Y lo ven con lástima. De hecho, recientemente tuve la oportunidad de hablar con un señor de 80 años que había emigrado y volvió al pueblo y me miraba y me decía, ¿cómo están estas huertas? Que ya no son lo que eran. Yo llegué a conocerlas vivas todavía, ¿no? Que era donde jugaba yo de pequeño. Y este hombre, como yo ahora, pues lloraba, ¿no? Porque veía que había cambiado. Ahora bien, también es cierto que hay que ser acorde con los tiempos y cómo está evolucionando esto. Es decir, no hay que mirar que la naturaleza es enemiga per se, sino que en esos lugares pretender recuperar todos aquellos cultivos tal y como fueron, eso es, no digo solo que impensable, sino que posiblemente no sea necesario. Y sí que sería muy bueno, y creo que falta educación en ese sentido, de una parte y de otra, sino un programa en el cual se hable precisamente en eso. Desde luego es una cuestión científica, es decir, contextualizar las cosas, también esa parte ha sido fundamentalmente interesantísima.
Bueno, y no sigo más porque lo que he hecho es un pequeño resumen de dos aspectos que, de verdad, muchas gracias y que creo que a todas y a todos nos puede servir para referenciar futuros programas y cosas. Muchas gracias, de verdad. Nosotros, un poco puntualizando esto, le llamamos campos de tensión, es decir, están tensionados, crean conflicto, pero creemos que el diálogo, o sea, lo importante es el diálogo. Hay tensión entre las dos visiones, pero hay que tener diálogo. Esos son los ejemplos que he puesto, y por supuesto no vamos a volver a, como vienen a mear y hacer las cosas en el campo, no vamos a eso. Y para tener en cuenta la interpretación del patrimonio, yo creo que es importante también conocer el tema de la tensión, como todo esto está tensionado y cómo se tiene que solucionar. Y a veces crea conflictos entre las instituciones, claro, las instituciones y los participantes, los que vienen de fuera y los de dentro. Y eso, claro, crea problemas.